Bueno, buenas noches a los que se fueron sumando y a los que fueron eh, entrando al Zoom. Vamos a arrancar ahora con el tema que veníamos siguiendo, ¿no? Desde el otro día. A modo introductivo, a modo ayuda a memoria, así para refrescar nuestra memoria, recordemos la última pregunta que habíamos hecho, que era esta: ¿por qué vino Dios a la tierra como hombre nacido de una virgen? Y habíamos llegado a una conclusión, ¿no? Como siempre, no es una respuesta tan simple, sencilla. ¿Por qué temas habíamos dicho que vino Dios a la tierra como hombre? ¿Se acuerdan? Habíamos dado varios puntos. Para cumplir el viejo pacto y el nuevo pacto. Bien, ese era un punto. Ese era un Perfecto. punto. Sí. Para cumplir el viejo pacto y para comenzar Y el las nuevo profecías, pacto y, y cumplir y también. las profecías. Bien, ese era otro punto, porque tenía que cumplir las profecías, porque estaba Las profecías. profetizado que así fuera. Eh, ¿Por qué otro tema? A ver, ¿quién más se anima? Algo que es muy importante para nosotros. Él venía como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ¿no es cierto? Entre las cosas que venía a cumplir era precisamente en ser él el Cordero. Los otros corderos que se sacrificaban eran símbolos en realidad. No era el verdadero Cordero. El Señor Jesús, y Juan el Bautista precisamente lo presentó así. Aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dando a entender que los anteriores corderos o sacrificios no podían quitar el pecado. Y después Hebreo lo explica, que en los sacrificios lo que se hacía era memoria por los pecados, no lo quitaba. El Señor Jesús vino esencialmente a eso. Bien, bien, bien. A salvarnos. Si no hubiese venido aquí a la tierra, todavía seguiríamos a veces sacrificando y, y ninguno de nosotros podríamos llegar, ¿no? A la misma presencia de Dios. Tendríamos que estar usando un sacerdote, ¿no? Para poder tener acceso a Dios. No podríamos tener acceso directo nosotros, sino que tendríamos que estar llamando a una telefonista y diciéndole, por favor, ¿le puede decir esto a Dios? Y la telefonista se comunicaría con Dios y diría, Dios te manda este mensaje tal persona, ¿sí? Como se hacía en el Antiguo Testamento, a través de los sacerdotes, tenían acceso a la presencia de Dios o acceso a Dios. Hoy nosotros somos sacerdotes, ¿sí? Entonces nosotros tenemos libre entrada a la presencia de Dios. Hoy nosotros tenemos acceso a Dios y eso gracias a que no tenemos pecado. ¿Por qué no tenemos pecado? Porque Cristo, como decía recién Sergio, murió por nuestros pecados, el sacrificio perfecto, el cordero perfecto que quitó nuestros pecados. Entonces ya no hay más mediador entre Dios y el hombre, sino solo Jesucristo, quien es Dios, ¿no? O algo así, es lo que vamos a ver hoy. ¿Es o no es Dios? Dios. Eh, ¿Es Jesús o no es Dios? Esa es la pregunta que sigue, miren. ¿Cómo podemos entender la Trinidad? ¿Se acuerda que habíamos dejado la pregunta pendiente y teníamos que hacer la tarea en casa? Sé de algunos que estuvieron ocupándose del tema durante toda la semana, eh, pero bueno, a ver si podemos ir entre todos respondiendo ese tema. Eh, ¿Qué es la Trinidad? A ver, ¿quién averiguó algo? ¿Quién anduvo buscando algo? ¿Quién anduvo refrescando su mente? No importa que tiremos por ahí cualquier cosa, ¿sí? Estamos acá para aprender y entre todos tratar de llegar a alguna conclusión, Para pero no se empezar asusten de nomás, opinar. para empezar nomás, siempre se ha dicho, y es importante recalcarlo, que la palabra Trinidad no existe en la Biblia. Esto es una palabra, una expresión creada por los teólogos estudiosos para, de alguna manera, verbalmente poder explicarla con palabras, ¿no es cierto? La Trinidad.
¿cierto? Empecemos por ahí, digamos, porque si alguien la busca por la Biblia no la va a encontrar. Y de allí también las muchas discusiones. Si no existe la Trinidad, ¿dónde dice que existe la Trinidad en la Biblia? Porque no existe ese término, esa palabra en la Biblia. Claro, ¿viste? Llegan con corbatita y pollerita, Tri- golpean la puerta o tocan el timbre y lo primero que dicen es, hola, venimos de parte de tal iglesia. Ah, sí, no, no, le decimos nosotros. Nosotros somos cristianos, no creemos lo mismo que ustedes. Y ellos ahí nomás sacan el guante de boxeo, lo ponen en la mano, lo ponen en la lengua y tiran. Ah, sí, ¿usted cree en la Trinidad? Desde luego, respondemos nosotros. Y dicen ellos, la Trinidad no existe en la Biblia. Rápido, ¿no? Sí, Gabriela. Yo estuve ahí viendo y es Padre, Hijo, Espíritu Santo. Bien, bien, bien. Exacto. Entonces, rápido, a- O ahí sea, se entrecorta. Ah, bueno. Entonces ahí rápido salen con que en la Biblia no existe la palabra Trinidad. Y ya por ahí podemos empezar a tambalear si no lo sabemos nosotros. ¿Cómo que no existe? ¿Quién tiene razón? ¿Ellos o nosotros? Y como Sergio decía recién, es un término inventado por los teólogos, no existe la palabra Trinidad en la Biblia. Es verdad eso, no existe la palabra. Pero el concepto de la Trinidad existe de principio a fin en la Biblia. ¿Qué otra cosa pudieron averiguar por allí? ¿Alguien se puso a buscar a ver dónde estaba la palabra Trinidad en la Biblia? A ver si se escribe con mayúscula, con minúscula. ¿Quién más buscó algo? Doña Elisa. Eh, la Trinidad se manifestó desde el comienzo de la creación. Bien. Desde el comienzo de la creación, allí por Génesis capítulo 1, ¿no? Claro. ¿Por qué, doña Elisa? ¿Algún otro detalle? Y porque ahí dice que Dios estaba, el Espíritu de Dios estaba en el, a ver, ya te digo, Sí, 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 se movía sobre la faz del abismo, dice, algo así. claro, Bien, claro. Y Dios es el que creaba y después cuando hizo el hombre dijo hagamos, o sea que no estaba solo. perfecto. Son dos cosas muy claras que están ahí en Génesis. Que Génesis capítulo 1, versículo 1, las tres primeras palabras en el original, ya lo habíamos Bien, mencionado a esto, es Barashit, Bara, Elohim. ¿Sí? En el sí, principio, Barashit. Y son Dios. tres palabras claves y tres palabras de las cuales se fundamenta toda la Biblia. ¿Por qué? Porque Barashit, desde el principio, es una palabra que hace alusión a que no existía nada antes. ¿Sí? Por eso Juan dice, sin él nada de lo que fue hecho, o existiría, sin él nada existiría. ¿Por qué? Porque nada existía, solo Dios en la eternidad. Pero de lo que nosotros conocemos de la materia, de los conceptos físicos y todo eso, no existía nada. Entonces el término Barashit, en el principio, habla de cuando empezó a existir algo justo en el momento después de la no existencia de nada. ¿Se entiende o no el concepto? Así que es el principio del todo, ¿eh? Dejando a Dios, el creador, a un lado, que él sí es eterno, Barashit. Después el término Bará también es impresionante, y esto lo explican muy bien los teólogos, que hace alusión, el término crear es formar algo de la nada, ¿sí? De la nada también. Porque ustedes vieron que por ahí los científicos dicen, sí, creamos una vacuna. En realidad no la están creando usando este mismo término. ¿Por qué? Porque no es que de la nada la crean, sino
a través de anticuerpos, microorganismos o cosas ya existentes. El que creó, no sé, la lamparita, vamos a hacer si fue Edison, porque vieron que hoy no se cree nada, ¿no? Durante años se dijo, sí, Edison inventó la lamparita, hoy no. Durante años dijimos, sí, el hombre llegó a la luna, bueno, hoy no, se dice, no, el hombre no llegó a la luna. Hoy estamos en contra de todo, y yo me sumo a esos, ¿no? Pero bueno, supongamos que Edison inventó la lamparita, él la creó a la lamparita, pero no de la nada. Usó alambre, usó vidrio, usó esto y lo otro, y lo ya existente. Pero Dios cuando crea, crea de la nada misma algo. Y eso hoy no se lo puede observar en ninguna situación, porque todo viene de algo, ya en el diseño que Dios hizo. Sin embargo, el término bara habla de crear de la nada. Y Elohim, que que ahí está traducido como Dios, que en otro lugar se lo traduce como Señor, el término Elohim es un término plural en el hebreo, no es singular, es una palabra plural. Entonces ya desde el primer versículo de la Biblia, las primeras 3 palabras, da una posibilidad de un trino Dios, de un múltiple Dios, de un Dios no singular, sino plural. 3 personas en una. Fíjense qué importante que es esas 3 palabras con las que empieza nuestra Biblia. Pero bueno, ya que lo mencionó Elisa, no quería dejarlo pasar. Y después doña Elisa menciona esto, cuando Dios dice, hagamos al hombre. Después la vuelve, ahí en Génesis, unos capítulos más adelante, vuelve a mencionar, ¿no? Confundamos, dice, con Babel, ¿no? Si mal no recuerdo, así decía, descendamos y confundamos las lenguas. Hablando en plural, ¿por qué? Y justamente por eso, porque Dios es un Dios plural, es un Dios en 3 personas, como se dice. Bien, ¿qué otra cosa averiguaron sobre la Trinidad? ¿O se Tanto olvidaron? Dios, ¿Sí, tanto doña? Dios como, tanto Dios como el Espíritu Santo y como el Hijo son personas. El Espíritu Santo es una persona. Perfecto. Son 3 personas en una y un solo Dios verdadero sería. Claro. Una Exactamente. unidad. Un Dios Un Dios. Y 3 personas. y 3 personas. Distinta en todo Listo. Porque Tres algunos piensan que el Espíritu Santo es una fuerza, y no, el Espíritu Santo es una persona, igual que Dios y que el Hijo. Ahora, ¿cómo podemos saber que el Espíritu Santo es una persona? Porque tiene los mismos atributos que Dios. Ahí sabemos que el Tiene, Espíritu Santo es Dios, ¿sí? sí, Y sabemos que Jesús es Dios y sabemos que el Padre es Dios. ¿Por qué lo sabemos a todo eso? Porque la Biblia lo bueno, dice. yo ¿Sí? estuve buscando y tengo unos versículos, por ejemplo, Vayamos a la porque Biblia, eso es lo importante. Vamos, doña sí, Elisa, dicta y vamos a ir leyendo entre todos. 1 Corintios 2:11, Bien, dice que tiene intelecto. estamos hablando del Espíritu Santo. Ah, sí, 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 sí. 1 Corintios. Sí, 1 Corintios 2:11. Y nosotros hemos recibido el Espíritu del mundo. No hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. El Espíritu que proviene de Dios. Bien, Acá lo tenía como referencia que tiene intelecto. No he recibido el Espíritu, no es el Espíritu de Dios. Sí.
Con respecto a la personalidad del Espíritu Primera Santo. Corintios 2:11, ¿no? 2:11, sí. Claro, sí, 2:11, sí, 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 ahí sí. está. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el espíritu de Dios. Bien, Y el 12 lo reafirma. exacto. Claro. Dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Correcto. Está claro el intelecto, que es lo que hace referencia doña Elisa, que el Espíritu Santo conoce, se da cuenta, piensa, escudriña la mente del hombre, y todo eso lo puede hacer porque es una persona, no una fuerza, no la fuerza activa de Dios, como dicen algunos, o no el Padre mismo, sino el Espíritu Santo. Después hay otro pasaje, en este momento no lo tengo en claro, no lo tengo como referencia, cuando habla de que el Espíritu clama por nosotros también, Claro, ¿sí? claro. Porque Sí. Él nos conoce a nosotros. Entonces ahí habla de una inteligencia que hace también, que es lo que nos distinguen a las personas de los animales. Vieron que Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen, que eso lo mencionó recién también, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, que ahí habla de esto, del razonamiento, de la inteligencia. ¿Por qué somos personas nosotros, hechas a imagen de Dios? Porque tenemos pensamientos, tenemos esto del razonar, tenemos esto que es el espíritu con minúscula en nosotros. El Espíritu Santo, al ser una persona, también puede razonar, puede entender, puede escudriñar, tal cual, de esa forma. Bien. ¿Tiene otro pasaje por ahí? Sí, pero todos son referentes al Espíritu Santo, que tiene sentimiento, Romanos 15:30. ¿Contesté algo? No, pero Sentimiento, Romanos. ¿Quiere que lo lea? Dice, pero os ruego, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor del Espíritu Santo, que me ayudéis orando por mí a Dios. O sea que por el amor del Espíritu Santo tiene sentimiento. Bien. Perfecto, el Espíritu Santo ama también. bueno, acá en 2 Corintios 13:13 dice la despedida de Pablo, que dice, la gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ahí no hay ninguna separación. Las tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es lo que nosotros necesitamos, ¿no? Bien. Ahí en el pasaje ese que lee Jorge, justamente nos muestra a las tres personas totalmente separadas e independientes una de otra, manifestándose también de una forma diferente, ¿no? El amor, la comunión, ¿sí? Entonces ahí están los tres también obrando. Igual que en otro pasaje donde se menciona los tres juntos, es... Tres testigos. Claro. Y también bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Mencionando los tres separados, y no dice bautícense, como también hacen algunos grupos religiosos, bautizándolo en el nombre de Dios, o bautizándolo en el nombre de Jesús, ¿sí? Por separado, sino o sea, uno solo, sino mencionando a los tres. Bueno, en Mateo 28:19, la orden que da Jesús es ir a ser discípulos a toda la gente, bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí es categórico, eso no ni se discute. Exactamente.
exactamente. No, queda clarísimo dónde están ahí los tres. Mateo 28, 19, exacto. Bien, ahí Sergio me mandó recién unos gráficos, no sé si querés explicarlos, porque justamente es lo que estamos hablando ahora. Ahí lo comparto. Sí, esos son los gráficos que yo lo vi casualmente el fin de semana pasado. Es un dibujito muy sencillito, pero digamos, en la mente de nosotros podemos más o menos ubicarnos. ¿Ves? Ese gráfico primero que habla de que el Padre no es el Hijo, no es el Espíritu y no es el Padre. O sea, son tres personas separadas y están separadas porque en realidad cumplen tres roles diferentes. O sea, se manifiestan de tres formas distintas porque realizan tres actividades o trabajos distintos. ¿No es cierto? Ahora en el otro gráfico que yo te pasé, ahí está la unidad perfecta. El Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios. O sea, en ese está la unidad. Son las tres personas, Dios. Pero en cuanto al rol, en cuanto a la actividad de cada uno de ellos, hay una separación, ¿no es cierto? Digamos, no es una de otra. Por eso dije recién, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Espíritu, ni el Espíritu es el Padre. Pero las tres son Dios. Ese es un dibujito muy sencillo, muy práctico para mí. Eso yo te lo pasé a vos para mostrárselo porque se está usando mucho ese dibujito en muchos lados. Está bien. Ayuda perfecto. A ver, ahora vos que habla, por favor. Bueno, hola, buenas noches. Quería hacer un aporte. Si bien la palabra Trinidad no sale en ninguna parte de la Biblia como Trinidad, pero esta idea la introduce Calvino. Y la idea es que desde Génesis hasta Apocalipsis se ve un Dios trino, primeramente como un Dios como creador, un Dios como redentor y un Dios como santificador. O sea, en las tres partes se ve primero Dios como creador, única persona, el Hijo como redentor cuando estuvo aquí en la tierra, y luego el Espíritu Santo, que es el que hoy por hoy nos guía. Entonces, de esa manera queda demostrado a través de la Biblia, del Génesis y Apocalipsis, la Trinidad de Dios. Bien, exactamente. La, la Trinidad, o sea, Dios mismo, se ve reflejado desde principio a fin en la Biblia. Entonces no hay dudas de esta existencia. Ahora, ¿dónde está el problema de todo esto? En que nosotros tratamos de entenderlo, de razonarlo y de decir, pero ¿cómo puede ser posible? Muchos dicen esto, 1 más 1 más 1 es igual a 3, no es igual a 1. Entonces hablan de Dios, Padre, Espíritu Santo, ¿cómo va a ser igual a 1 y no igual a 3? 1 más 1 más 1 es 3, de acá a la China. Y sí, en las matemáticas humanas es así, pero en las matemáticas de Dios no es así, porque para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, y tantos otros ejemplos hay donde las matemáticas de Dios son diferentes a las nuestras. Más allá de eso, de una explicación tan simple como esa, hay un versículo clave que es este, Romanos 11, 33. Fíjense, dice, Romanos 11, 33 y 34. Leámoslo, búsquenlo, porque es importante que lo subrayen, lo marquen, le pongan resaltador en su Biblia. Y les voy a dar otro versículo que también lo conocemos de memoria, que también tienen que tenerlo marcado y en el principio de la Biblia, ¿sí? Romanos 11, 33 dice, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría
y de la ciencia de Dios, de la ciencia, del conocimiento, ¿sí? Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos, porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿Se dan cuenta? A ver, se los voy a leer en otra versión. Se los leo en otra versión porque es tan profundo también el versículo que está bueno que lo veamos con las palabras más sencillas posibles. Esta es la NBI, dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Qué profundas. Y después dice, qué indescifrables sus juicios e impenetrables sus caminos. ¿Quién ha conocido la mente del Señor o quién ha sido su consejero? Entonces nosotros, con nuestra mente finita, con nuestra mente incapaz de llegar a profundizar en quién es Dios, no lo vamos a entender completamente a este concepto de la Trinidad. Pero sí es importantísimo que sepamos que existe y que es real un Dios en tres personas, formado por tres personas, porque en la Biblia lo dice, porque la Biblia está. ¿eh? Entonces nuestro razonamiento no lo va a llegar a entender y vamos a siempre tropezar en lo mismo, no lo entiendo. Y como muchos dicen y llegan a esta conclusión, no lo entiendo, no lo creo. ¿eh? Pero bueno, ahí es donde se tiene que activar eso que se llama fe en nuestras vidas y confiar que si la Biblia lo dice, es porque es la palabra de Dios. Sí, Jorge. En la versión Dios habla hoy lo dice así, el 33. Qué profundas son las riquezas de Dios y su sabiduría y entendimiento. Nadie puede explicar sus decisiones ni llegar a comprender sus caminos. Ahora tenemos que entender una cosa, que la mente nuestra es tan finita y la de Dios lo que dijo él. es infinita, como dijiste vos. Y después hay un versículo que yo siempre lo busco cuando hay un problema. Deuteronomio 29, 29. Exacto. Ahí está todo. Ese era el otro es? pasaje. Las cosas ocultas son para Dios y las reveladas para nosotros. Está bien que lo digan, porque no, yo no. Léalo, léalo, Sí, perdón. léelo. No, Perdón, claro, perdón. ¿cuál es el Léalo. Tilde mal. No, está apagado el micrófono, Jorge. A ver, ¿lo tiene? Si alguien lo tiene, ese es el otro pasaje clave que hay que tenerlo siempre presente en Decilo la vos. Biblia. Dice que las cosas ocultas son, Claro. las cosas reveladas son para nosotros y las ocultas son para Dios. Entonces, esto es muy simple. Yo creo en un solo Dios, que se manifiesta en tres formas distintas. Es como el agua. El agua es agua. Se puede manifestar gaseosa, sólida o líquida, pero nunca deja de ser agua. Y Dios es lo mismo. Dios se manifiesta a través de como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Bien, tal cual. Deuteronomio 29, 29 tiene que ser un pasaje que esté siempre presente a la hora de estudiar la palabra, porque hay cosas que Dios las reveló y hay cosas que no las reveló. Entonces tener eso y tratar de no ir más allá, porque si nosotros tratamos de explicar con nuestras palabras y entender cosas que Dios ocultó, corremos el riesgo de sumar a la Biblia palabras de hombre y no palabra de Dios. Entonces tener siempre también presente eso, que hay cosas que Dios no las reveló. Ahora viene esta pregunta. Ahora es inentendible todo esto. ¿Nosotros algún día lo entenderemos? ¿Ustedes qué piensan? Sí. ¿Cuándo? El Señor nos lo va a revelar todo en el cielo. Cuando el Señor vuelva, ¿sí? En su segunda venida, ahí van a ser abiertos todos nuestros ojos, van a ser abiertos nuestros oídos y todas estas, tanto las profecías, cuando sean cumplidas todas las profecías, ahí vamos a llegar a entender todo, pero así todo, me parece que
perdón que repita tanto todo, pero así todo me parece que todo no vamos a llegar a entender, porque entenderlo a Dios, No se puede. solo Él, ¿no? Pero sí vamos a entender todo lo revelado por Dios. Sergio. Claro. Sí, nosotros somos seres tripartitos también, cuerpo, alma y espíritu. Y cuando nosotros pensamos en nosotros como seres de esas características, también a nosotros nos cuesta entender eso. ¿Cómo es esto de que nosotros somos seres tripartitos? Entonces yo voy a esto. Si nos cuesta a nosotros entender estas verdades tan sencillas que tienen que ver con nuestra propia esencia humana, ¿cómo podemos pretender nosotros entender la esencia de Dios, en eso del Hijo, del Padre y del Espíritu? O sea que yo creo que es tratar de inmiscuirnos en un tema que nos supera, va más allá de nuestra intelectualidad y nuestro razonamiento. O sea, es un misterio que pertenece solamente a la divinidad, a Dios. A lo mejor ni siquiera los ángeles lo pueden entender, ¿no es cierto? Porque son misterios profundos que en parte Dios nos ha revelado, ¿no es cierto? Nos ha revelado esos misterios extraordinarios porque la cercanía ahora del ser humano, nosotros como hijos de Dios, nos ha concedido ese privilegio que los antiguos antes no tenían. La revelación del Nuevo Testamento es una revelación en la cual, como una ventana, se abre y podemos ver mucho más cercanamente a Dios de lo que los antiguos lo veían. Y podemos maravillarnos de estas cosas que nuestra razón no puede abarcar, me parece yo. Así que no tenemos que rompernos la cabeza en ese tema, tenemos que simplemente aferrarnos a las cosas que sí entendemos, a las cosas que sí han sido de gran bendición para nosotros, como saber de que el Hijo de Dios ha venido al mundo para salvarnos a nosotros los pecadores y hacernos hijos de Él. Bueno, veamos el videíto de que hace la pregunta, después seguimos hablando de este tema, no es que lo dejamos ahí, porque tenemos que ir a la Biblia, ¿no? Tenemos que ir a la Biblia, a seguir yendo a la Biblia y ver qué dice la Biblia al respecto, porque si no queda en palabras nuestras nomás. Dijimos Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿y de dónde se saca eso? Bueno, de la Biblia. Veamos el videíto y después seguimos. Esperen que reacomodo. ¿Me dan el ok si se escucha y se ve bien después? Aun cuando la palabra Trinidad no aparece en la Biblia, los teólogos han usado este término para entender quién es Dios. La Biblia es clara en que solamente hay un verdadero Dios viviente. Luego nos habla de Dios el Padre, de Dios el Hijo, de Dios el Espíritu Santo, pero un solo Dios. Lo que es más, habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo al mismo tiempo y en el mismo lugar con los mismos atributos. En el bautismo de Jesús, las tres personas estuvieron presentes. Por ello hemos llegado a entender que Dios es solamente un Dios en tres personas, perfectamente igual en deidad, pero con funciones diferentes. Bueno, entonces más o menos dice lo mismo que nosotros decíamos. Vamos a ir recorriendo la Biblia y les voy a pedir ayuda a todos, para que vayamos leyendo y lo hagamos bien dinámico. Vamos a leer varios pasajes que mencionen al Hijo, al Padre, al Espíritu Santo. Vamos a saltear muchísimos otros. Yo después me comprometo a mandarles un documento con varios versículos, varios pasajes y bien marcado todo, ¿sí? Pero ahora, aunque sea como para que vayamos leyendo. Que alguien busque, por favor, vamos a buscar sobre el Hijo en la palabra. Salmos capítulo 2, versículo 7. Y del mismo Salmo capítulo 2, versículo 12. ¿Quién lo lee a ese? Ahí está, Leti y Seba.
Después vamos a leer Proverbios capítulo 30, versículos 2 y 4. 2, 3 y 4. Proverbios 30, 2, 3 y 4. ¿Quién lo va a leer a ese? Si levantan todos la mano, no entiendo. Ahí está. Sergio. Vamos a leer Números 27, 18. ¿Quién lo puede leer a ese? Números 27, 18. ¿Cuál? Números 27, 18. Doña Elisa. Y Eli, Bueno. Eli, Salmo 51, 10, 11 y 12. Salmo 51, del 10 al 12. Vamos por ahí hasta ahora. Bien. Salmo 2, 7, 12. ¿7 al 12 o 7 y 12? 7 y 12. 7 y 12. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Y el 12 dice, honrad al hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bien, fíjense que ya el pueblo de Israel sabía que Dios tenía un hijo. Entonces eso era algo que les llamaba la atención. Ahí ya estaba mencionado desde el Antiguo Testamento el Hijo de Dios, ¿sí? Pero aparte con los atributos de Dios, porque ¿quién es digno de recibir honra? Dios. Y sin embargo está diciendo que al Hijo hay que honrarlo, ¿sí? Hay que honrarlo al Hijo porque tiene poder sobre la vida y tiene poder sobre la muerte. Miren ustedes cómo estaba ya claro desde el principio. El versículo que sigue, Proverbios 30, 2 al 4. Ciertamente, más rudo soy yo que ninguno. Tengo entendimiento de hombres. Yo ni aprendí sabiduría, ni conozco la ciencia del santo. ¿Quién subió al cielo y descendió? ¿Quién encerró los vientos en sus puños? ¿Quién ató las aguas en un paño? ¿Quién afirmó todos los términos de la tierra? ¿Cuál es su nombre y el nombre de su hijo, si sabes? Ahí está. Nuevamente el Hijo, y ya no solamente digno de recibir la honra, sino todopoderoso, ¿no? Veamos el pasaje que sigue. Ya ahora pasemos al Espíritu, Números 27, 18. Doña Elisa. Y Jehová dijo a Moisés, toma a Josué hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. En el cual hay espíritu. ¿Está? ¿Ese? Sí. Denme un segundo. Números 27, 18, ¿sí? 18, yo estaba sí. buscando mal acá. 27, 18, perfecto. Fíjense que varón en el cual hay espíritu, ¿sí? Ese espíritu habla justamente del mismo Dios, ¿no es? Porque ¿quién va a aclarar? Sí, esta persona tiene espíritu, esta persona no tiene espíritu. Todas las personas tienen espíritu. Entonces, ¿a qué espíritu hace referencia ahí? Que él tenía y los demás no. Justamente la guía del Espíritu Santo. Justamente la guía del Espíritu Santo. Fíjense, Salmo 51, 10 al 12, Eli. Números. Para Con el micrófono cerrado.
Me olvidé, Está bien. estaba leyendo sola. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué salmo, Ahí. ¿no? Otro salmo de salmos. Hermoso, hermoso pasaje. Pero fíjense cómo acá menciona los dos espíritus, el espíritu del hombre y el espíritu de Dios. Y el espíritu de Dios obrando en el hombre, ¿para qué? Para que justamente el espíritu del hombre cambie. Por eso dice, crea en mí, oh Dios, un espíritu recto dentro de mí. Entonces, para que nuestro espíritu propio sea recto y ande los caminos, en Uno los con caminos de vasija y Dios, el otro hace con vinagre. falta la intercesión, la obra del Espíritu Santo. ¿Eh? Bien, ya que estamos en Salmos, vamos al 45, perdón, sí. Vamos al Salmo 45, 6 y 7, por favor. ¿Quién lo lea ese? ¿Quién puede leer el Salmo 45, 6, 7? ¿Ramón? Bien. Tu trono es eterno y para siempre. Cetro de justicia es tu cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Bien. Paz, vos podés ir buscando, mientras explicamos Hebreos 1, 8 y 9. Bueno. Salmo 45, 6 y 7. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo. Epa, ¿qué está pasando acá? ¿Cómo Dios unge a Dios? ¿Cómo Dios tiene un trono y ungido por Dios mismo? ¿Se ve o no se ve? Tu trono, Dios, es eterno. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, el que tiene el trono eterno, que es el trono de Dios, y ungido por Dios, es Dios. ¿Y quién es ese que va a estar sentado en el trono, reinando? El Señor Jesús. Fíjense cómo aparece la deidad obrando. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, ¿no? Es Dios hablando de Dios y bendiciendo a Dios. Y acá sucede exactamente lo mismo. ¿Está ahí Hebreos 1, 8 y 9? Sí. Dice así. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Bien, fíjense cómo este pasaje aclara el anterior, para que no digan, ¿qué interpreta este Andrés ahí en los Salmos? Para que no digan esto, es que está aclarado por el mismo Señor después en el Nuevo Testamento, a quién hace referencia y quién va a tener el trono por los siglos, que es el mismo Señor Jesucristo. Fíjense cómo la Trinidad, o este concepto de un Dios formado por varias personas, está
a lo largo de toda la Biblia, como bien decía Araceli, y no en un solo versículo de la Biblia, el cual se puede discutir. Bueno, para ir redondeando, otro pasaje lindo, hermoso que tenemos, Juan 14, 16. Fíjense que tratamos siempre de apuntar al Antiguo Testamento, que es donde estaba todavía oculto, no se había revelado del todo. Luego en el Nuevo Testamento sí se termina de revelar y se llega a entender un poco más todo este concepto de un Dios obrando en varias personas. Les dije, ¿quién lo puede leer? Juan 14, 16 y 17, por favor. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Perfecto. Otra vez, así como se había mencionado antes, en este pasaje está el Trino Dios, ¿no? Tenemos al Señor Jesús que está orando, pidiéndole al Padre que ya es tiempo de enviar a la tierra, para que ya se quede definitivamente en la tierra, al Espíritu Santo. Entonces ahí vemos también a las tres personas de la divinidad, las tres personas también ahí obrando. Bueno, tengo muchísimos versículos, bueno, pero todo esto los van a tener después en la guía que les voy a enviar. Sí es muy importante remarcar esto y que quede muy claro, no son tres dioses, no son tres dioses, es un solo Dios. Y en eso de no son tres dioses, podemos cometer algunos errores también. Hubo un libro que salió hace muchos años que se llamaba Buen Día Espíritu Santo, que instaba a orar también al Espíritu Santo. El orar al Espíritu Santo o el orar a Jesús no son modelos bíblicos. Toda oración debe ser elevada al Padre, en el nombre del Hijo y a través del Espíritu Santo. No debemos mezclar, no debemos confundir ese orden que Dios nos dio. Se tiene que orar, por eso Jesús dijo, tienen que orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. Ahí nos deja el ejemplo. Hay que orar al Padre, en el nombre de Jesús, porque dice que toda oración debe ser, para que sea escuchada, debe ser enviada en el nombre de Jesús. Cuando iba un mensajero, para ser escuchado en algún reino, tenía que decir, vengo de parte del rey, o traigo el anillo, el sello del rey, vengo en el nombre del rey, y ahí sí era escuchado. Si nosotros, nuestras oraciones no son elevadas en el nombre de Jesucristo, son oraciones que no están completas. Y a través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a ser como, no sé si usaron alguna vez el Google Translate, que está en el teléfono, que uno dice una palabra y la traduce en cualquier idioma. Bueno, el Espíritu Santo viene a ser algo así como nuestro traductor personal. Entonces nosotros oramos y el Espíritu Santo se encarga de traducir esa oración para que sea escuchada por el Padre. Si nosotros no tenemos el Espíritu Santo dentro, el Padre no va a escuchar la oración. ¿Sí? La primera oración que el Padre escucha es de nuestra conversión, de nuestros arrepentimientos de pecado. Entonces es fundamental hacerlo a través del Espíritu. Y ahí también se ven las tres personas obrando en cada una de nuestras oraciones. Pero no confundamos que cada una de las personas de la Trinidad tiene su rol, ¿sí? Tiene su actividad. Y no se mezclan, no se mezclan. Están bien marcadas y no se mezclan. El Hijo no se mete, por así decirlo, en el terreno del Padre, ni el Padre en el del Espíritu Santo. Pero no son tres dioses. Es un solo Dios, formado por tres personas. Por eso hay pasajes como estos. Y ya con esto vamos a ir terminando.
ayúdenme a leerlos, por favor. Deuteronomio 6:4. ¿Quién lo puede leer? ¿Chelo? ¿Puede ser? Deuteronomio 6:4. ¿Quién más me ayuda a leer? ¿Vos, Seba? Dale, Seba, con la ayuda de la mamá. 1 Corintios 8:4. ¿Quién más puede leer? Eli. ¿Quién dijo yo? ¿Alguien más, por favor? Gálatas 3:20. Bueno, yo leo si querés, decime. Dale, Gálatas 3:20. Y 1 Timoteo 2:5, Jorge, ¿puede ser? 1 Timoteo 2:5. No son tres dioses. ¿Quién lo tiene? Andrés. 6:4, Chelo. Sí, Chelo. No, que me quedé buscando este pasaje de Números 27-18, y hay dos traducciones en la Biblia. Una en la Biblia de las Américas dice, habla del Espíritu con mayúscula, de Josué, y en la versión internacional está en minúscula y dice que tenía un gran espíritu, con minúscula. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de leer la palabra en el sentido de la interpretación, porque generalmente en algunas traducciones cuando habla del espíritu del hombre aparece con minúscula, todos lo sabemos eso. Y cuando habla del espíritu de Dios, con mayúscula. Pero a veces hay versiones que aparecen de las dos formas, y ahí puede eso generar confusión también. Eso me olvidé de aclarar. Sí, tal cual. De todas formas, tengan cuidado también siempre con las mayúsculas y las minúsculas, porque todas las traducciones de la Biblia fueron hechas desde los documentos que eran llamados como mayúsculos, o sea, todo era mayúscula antes. Cuando se fueron traduciendo, fueron interpretándose, por eso algunos lugares se pone con mayúscula, otros con minúscula, pero en los originales más antiguos eran todas las palabras, todo en mayúsculas se escribía. Entonces no había diferencia por ahí entre mayúscula y minúscula. Ahí puede surgir también confusiones. Por eso, Chelo, perdón, déjame aclarar esto. Por eso cuando uno hace una enseñanza, nunca tiene que ser de un solo versículo. Si uno va a dar una doctrina, una enseñanza, tiene que estar basada a lo largo de toda la Biblia. Por más que un versículo diga una cosa, si no tiene, o lo interpretemos de una forma, si no tiene apoyo a lo largo de toda la Biblia, no lo tomemos literal 100% y no hagamos de eso una doctrina, porque de ahí van a surgir sectas, ¿no? Basadas en un solo versículo. Toda doctrina, toda enseñanza tiene que estar reflejada en toda la Biblia. Si no, tomémoslo con pinza. Perdón, Chelo. Deuteronomio 6:4. Escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor, dice esta versión. Sí. O el Señor uno es. ¿Sí? La traducción más conocida, ¿no? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. Entonces, no hay muchos dioses. Hay un solo Dios. 1 Corintios 8:4, ¿quién lo tiene? Ramón. El 6 también afirma lo mismo. El 4 dice, acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. Y el 6 dice, para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él.
para quien nosotros existimos. Qué hermoso, qué hermoso. Gálatas 3:20. Gálatas 3:20. ¿Quién lo tiene? Yo no veo nada. Sí. El Padre. Gálatas. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bien. Léelo de nuevo, por favor. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Bien. Dios es uno. Y por último, 1 Timoteo 2:5. En la versión Dios habla hoy dice, porque no hay más que un Dios, y no hay más que un hombre que pueda llevar a todos los hombres a unión con Dios, Jesucristo. Perfecto. Entonces, queda clarísimo esto. Es un solo Dios. Y ese solo Dios está formado por tres personas. Dios el Padre, Dios el Hijo, que es Jesucristo, y Dios el Espíritu Santo. Los tres conforman un solo Dios. ¿Lo llegamos a entender del todo? No, es lo que decíamos con Sergio hace rato, no lo vamos a llegar a comprender del todo, pero estas hermosuras, estas maravillas, que la palabra nos da a conocer algo en parte, y bueno, en parte tenemos que hacer lo propio y agradecerle que un Dios tan grande, tan maravilloso, haya pensado en cada uno de nosotros. Bueno, después hay muchos pasajes que nos muestran la deidad del Hijo, que nos muestran la deidad del Espíritu Santo, muchos pasajes que nos muestran la obra individual de cada uno, tanto parte de los que ya mencionó doña Elisa, de cómo se ve que el Espíritu Santo es una persona, cómo se ve que el Padre es una persona individual. Bueno, todos estos versículos yo se los voy a pasar como para que los estudiemos en nuestros hogares. Y después de esta lista también pueden agregarle ustedes otros versículos, porque esto no es exhaustivo, no está todo, pero todos los que se le vengan a la mente pueden sumar. Pero sí quería hacer una aclaración que recién Leti había puesto ahí, que nosotros muchas veces para que los niños puedan entender, ponemos ilustraciones. Pero tengamos cuidado con las ilustraciones también, porque no son perfectas, porque no podemos poner en una creación algo de lo que, o sea, lo que Dios es. Leti puso ahí un huevo, puede representar a Dios en esto, que es lo que nosotros siempre les enseñamos a los niños, ¿no? Que el huevo está formado por clara, por yema y por cáscara. Y esas tres cosas unidas forman un solo huevo. Sin embargo, como son cosas creadas, son imperfectas también, porque claro, la yema son cosas individuales por sí mismas. O sea, la yema es yema, no es huevo, son partes de un huevo. Sin embargo, Cristo es Dios, ¿sí? No es una parte de Dios. ¿Se entiende o no? Jesús es Dios. Jesús no es una parte de Dios. El Espíritu Santo es Dios, no es una parte de Dios. Y el Espíritu y el Padre es Dios. Vieron que nosotros siempre hacemos esta aclaración, Jesús es 100% Dios. No es un 33,33% Dios, o sea, no es una parte de Dios, sino que es Dios. Y es ahí donde nosotros no logramos entender. ¿Cómo puede ser posible? Y bueno, eso solamente Dios lo sabe. ¿Se entiende la diferencia o no? La clara es una parte del huevo. Un huevo sin clara no es huevo. Un huevo sin cáscara no es huevo. Sí o sí son partes necesarias. Las tres partes forman el huevo. Dios no es que está formado por tres partes, sino que tres partes son Dios. 100% Dios es Jesús. No es una parte de Dios. Que quede claro eso también. Otra ilustración que se suele usar es el agua. ¿Vieron? Que creo que Sergio lo había mencionado.
sólido, líquido y gaseoso. Son 3 estados del agua, manifestándose en sólido, en líquido y en gaseoso. Pero el agua, creo que ahí se puede acercar un poquito más, pero son 3 estados diferentes del agua que van cambiando según algo que lo hace cambiar. O sea, el agua sin calor nunca llega a ser gaseoso, o sin frío nunca llega a ser sólido, y en cualquier momento el agua puede cambiar de estado. O sea, sigue siendo una ilustración imperfecta, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Siempre estuvo Jesús, siempre estuvo el Espíritu Santo, siempre estuvo el Padre y siempre van a estar. No es que fueron cambiando, mutando y un día pasó a ser hijo Dios. No, no es que un día el Padre decidió ser hijo. No es que un día el Hijo decidió ser Espíritu Santo. Siempre existieron y siempre existirán. ¿Se entiende o no eso también? Es eterno. Jesús es eterno. Es el Dios eterno. El Espíritu Santo es el Dios eterno. Y el Padre es el Dios eterno. Por algo, aclara, ahí en Juan capítulo 1 de nuevo, que sin Él, nada de lo que fue hecho podría haber sido hecho. Porque siempre estuvo. ¿Se entiende en parte o no? Yo sé que no lo vamos a entender, pero cuidado que por ahí sí cometemos errores al tratar de explicar y tratamos de entenderlo, pero con cosas que son medibles y entendibles, pero en realidad Dios no es eso. Otra ilustración que supe leer en un momento era la manzana, la piel, la pulpa, las semillas, pero bueno, estamos igual que el huevo. La luz puede ser algo también que usamos como ilustración, que nos puede acercar a lo que es Dios también, porque vieron que la luz se pueden identificar a través de un prisma, se puede identificar cada uno de los colores por separados, pero todos los colores conforman la luz. ¿Sí? La luz está formada, o la luz posee todos los colores. Sin embargo, nosotros cuando vemos la luz, no diferenciamos esos colores. ¿Cuándo los diferenciamos? Cuando se reflejan sobre una superficie. Entonces ahí se identifican cada uno de los colores, cuando obran por separado. Por eso muchas veces se piensa que la luz es una buena ilustración de lo que es Dios, ¿no? Que se ve justamente separado en cada uno cuando se refleja Dios obrando en una persona, pero así todo deja de ser también una ilustración imperfecta, por más que Dios es luz. Bueno, Andrés, sí. En la predicación tampoco puede faltar esto, porque cuando Pedro habla en Hechos capítulo 2, menciona al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y mira, le dice a Israel, dice el versículo 36 del capítulo 2, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, por cuanto el Señor, nuestro Dios, llamaré. Es interesante ver acá la mención de Dios Padre, el Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Perfecto. Fíjense, como dice Marcelo, en una conversión, en una predicación no puede faltar la Trinidad, pero en una conversión tampoco, ¿no? Porque ¿quién es el que perdona los pecados? Justamente el Padre. ¿Quién es el que murió por nuestros pecados? El Hijo. ¿Y quién es el que nos convence de pecado nosotros? El Espíritu Santo.
El Los Espíritu tres Santo. están involucrados cuando nosotros nos reconocemos como pecadores delante de Dios. Está Dios completo involucrado en nuestra conversión también. Un hermano escribe, dice así: el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu Santo es Dios, pero hay un solo Dios. En lugar de intentar definir plenamente la Trinidad con nuestras mentes humanas finitas, nos serviría mejor centrarnos en el hecho de la grandeza de Dios y en su naturaleza infinitamente superior a nosotros mismos. Entonces, más allá de todo esto, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer qué somos nosotros y la necesidad que tenemos de Dios. Sin Dios, nada somos. Sin Dios no llegamos a ningún lado. Y sin Dios no podemos lograr nada. Así que gloria a Dios y gracias a Dios porque Él en su grandeza nos miró a nosotros. Y en su soberanía nos miró a nosotros y nos salvó a nosotros para que nosotros pudiéramos librarnos de nuestros pecados. Entonces, ¿cuánto tenemos para agradecerle y cuánto tenemos para asombrarnos de sus maravillas? ¿Sí? Más allá de lo que podamos entender o no entender, esto sí lo entendemos, que somos pecadores y que necesitamos de un Salvador para limpiarnos de nuestros pecados. Y ese Salvador es el Señor Jesús. Sin Él, nada logramos. No sé si quieren agregar algo más. Bien,